Y quiero compartir en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 12. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y voy con la palabra en el día de hoy. Efesios 2:12, en el nombre de Jesús. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy amable. Así que hoy hablamos de la efectividad de la reconciliación. Esto es interesante, que la palabra de la reconciliación está muy ligada a la palabra de paz. Y si usted entendió el texto y lo observa, habla de enemistades, porque los hijos de Dios no somos los que más peleamos. Aunque hay algunos que cantan pelea, 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 no sé, pero no somos los que más peleamos. Hay gente que pelea mucho y echan pleito que ya Cristo lo echó, ellos lo quieren echar, quieren sustituir a Cristo, y ven los espíritus de maldad en todas las personas y quieren atacar a la gente. Y hay gente que lo menos están sentados en las congregaciones y lo menos que hacen es tratar bien a la gente. Aleluya, aleluya. Y cuando usted quiere pleito, nada más usted tiene que mirarlo. Son picapleitos. Diría Cristo a su discípulo: yo me desligo de eso. ¿De quién ustedes han aprendido eso? Diría Cristo: ¿qué espíritu está en ustedes? Refiriéndose a los discípulos que pidieron: Señor, pero esta gente no nos quiere recibir, vamos a traer fuego para que lo quememos. El Señor entonces dice: no, pero espérate, eso no es lo que yo le he enseñado. ¿Qué espíritu que ustedes tienen? Ustedes tienen un espíritu diferente al mío, porque ellos entendían que a la gente había que dar ejemplo como sea. No quieren recibir la palabra, fuego con ellos. Y ya tenían el antecedente de Elías, siervo de Dios. Yo soy siervo de Dios, quémense. Y la gente se quemaba. Y vino uno y se arrodilló y le dice el Señor: a ese no, Elías, no declare esa palabra, para ese no, recíbelo y ve con él. En el antiguo pacto pasaron muchas cosas que los discípulos entendían que podían hacer lo mismo. La gracia es diferente. ¿Alguien está en la gracia? El que está en la gracia lo aparenta, lo vive, lo saborea, y su lenguaje es diferente. Así que el evangelio es de paz. Ese es el evangelio que predicamos, es de paz. El perdón, en el perdón se restablece el diálogo.
y se tolera al agresor. En la reconciliación se restablece la confianza y la convivencia. O sea, no es lo mismo perdonar que reconciliarse. Porque cuando usted perdona, usted lo que hace es que crea duda el diálogo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo, saludo. Porque cuando niño, yo no sé, alguna gente había gente que se le gataba el dedo meñique. O sea, eso en el sur que hacían eso. El dominicano tiene su particularidad. Y se le gataba el dedo meñique. Hay gente que todo el tiempo tenía un enemigo en la escuela o varios enemigos, estaba enemigo de todo el mundo. Hoy en la iglesia no le decimos enemiguito y no te hable, pero buscamos una pared y se la ponemos delante. Y se ha leído muchísimo de cosas y ahora se hace videíto de chiste, pero alguien, no fue que se lo inventaron, eso alguna vez alguien lo hizo, que pusieron tabla en el medio de la pareja y todo eso, porque no tenían otra cama, porque hay una dinámica, no, vete para el cuarto de niños, vete para la habitación de servicio, vete para tal sitio, o sea, en la misma casa, pero ya usted sabe, fuego cruzado, enemiguito y no me hable. Entonces cuando hay perdón se restablece el diálogo y uno tolera al otro. Pueden sentarse juntos en la iglesia, aunque hay gente que son enemiguitos y se sientan juntos y hasta besitos se dan. Hasta besitos se dan en la iglesia, no tienen engañadito. Y ay, qué bien se ve esa parejita, yo quisiera ser así. Cállate, no pida eso, que tú no sabes que los que más se besan en público no son los que mejores se llevan. Eso es estratégico, eso es marketing. Eso es relaciones públicas. Eso es vender imagen. Aleluya. En la reconciliación se restablece la confianza y la convivencia. Podemos convivir juntos, tenemos confianza y como dicen los muchachos, todo lo que pasó se escribe en el blog de hielo. Ese blog de hielo hay que dárselo a las mujeres para que lo escriban ahí. Porque no es fácil. Como las mujeres tienen su dinámica, fueron creadas especialmente, tienen sus emociones y su manera de ser, y no es tan fácil que escriban el pasado en el blog de hielo. Porque a veces al mirar a uno, la mirada le dice: a la verdad que yo he aguantado cosas. Yo sí he aguantado cosas. Pero ya todo eso supuestamente se perdonó y hasta se reconciliaron, ¿no? Pero ella dice, las mujeres miran y dicen: yo sí he aguantado cosas. Entonces necesitamos olvidar eso, borrarlo en la palabra, ¿verdad? Porque tampoco es fácil que aprendamos a decodificar y a codificar el cerebro, la memoria y todo eso, para sacar algunas cosas y poner otras. Eso no es tan fácil, porque eso es todo un ejercicio para codificar y decodificar. Y tampoco nos interesa porque no confiamos a ciego en la gente tampoco. Y eso no quiere decir que el amor sea ciego. El amor ve tanto que ve hasta en lo espiritual, o sea, ve más que el cuerpo físico, porque el amor ve hasta lo espiritual, ve hasta el alma. O sea que no es ciego, tampoco lo es el cuerpo físico, ¿verdad? Porque aún aquellas personas que son no videntes desarrollan el oído y el olfato, y cuando tocan los billetes ellos saben dónde ir, que está el numerito, o sea que pueden tocar, pueden palpar. En la reconciliación con el Señor se restablece la comunión con Él y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace morada en nosotros. Lo que hace que yo sea hijo de Dios y que yo sea templo del Espíritu Santo es la reconciliación con Dios. Si no hay reconciliación con Dios, yo no soy templo del Espíritu Santo. Y es bueno señalar que nosotros no levantamos altar. El pueblo de Israel levantaba altar.
quien levanta altar en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. Y lo levanta en los corazones de la gente que se arrepiente, que reconoce su condición y que baja donde Dios. Un altar no se levanta con un ayuno, ni con una promesa de dejar de bañarse, ni dejar de peinarse. No, usted puede estar elegante como esté y el altar el Espíritu Santo lo levanta en usted si usted es una persona que está arrepentida de corazón, porque usted se convierte en iglesia de Cristo y usted es morada del Espíritu Santo. ¿Es malo ayunar? No, y vamos a hablar del principio del ayuno en cualquier momento de estos. Pero hay mucha gente que cuando son confrontados se dan cuenta de los escándalos y de la vida que han tenido. Ellos quieren convencer a la gente con un ayunito, y el ayuno no es para convencerme a mí. El ayuno es para tú debilitarte y someterte tú ante Dios. Ay no, ese hermano está metido con Dios. Ajá, y el arrepentimiento y el resarcir todo lo que se ha hecho. Entonces es diferente. El altar usted lo va a levantar cuando el Espíritu de Dios lo va a levantar en usted, cuando usted se arrepienta, cuando usted cambie su lenguaje y usted deje de maldecir, cuando usted saboree la gracia y conscientemente usted vaya donde Dios y le dice: yo he tenido tal práctica y yo soy esclavo de esa práctica. De tiempo en tiempo yo vuelvo y caigo en eso y yo no he podido. Ya yo sé que yo no puedo y he utilizado toda la técnica científica, humana. He declarado la palabra, he brincado y he saltado. Yo te la entrego a ti y yo sé que tú tienes el poder para ayudarme. Cuando eso ocurre, usted comienza a descansar en el Señor y el Señor comienza a trabajar en usted. Aleluya, aleluya. Porque cuando usted restablece la comunión con el Espíritu Santo en la reconciliación, Él viene a vivir en usted, a morar en usted, y usted se convierte en un hijo de Dios. Cuando estamos reconciliados con Dios, somos hijos de Dios, somos iglesia de Cristo y recibimos el ministerio de la reconciliación. Y ojo con eso, porque hoy hablamos de la efectividad de la reconciliación. ¿Qué tan efectivo ha sido la reconciliación de usted con Dios que usted ha recibido un ministerio? Señores, miren, esto es para nosotros convertirnos hoy, según la Biblia. Porque si la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, si los hijos de Dios tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿cómo le demostramos al mundo que tenemos el ministerio de la reconciliación y nosotros somos los que no queremos ni perdonar ni tolerar a la gente? Dígame usted, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuán engañados estamos muchos de nosotros? Y usted el Espíritu de Dios va a depositar en usted un ministerio a ese nivel para que usted reconcilie a la gente con Dios y a la gente entre ellos, y usted no es capaz de reconciliarse. O sea, ¿y qué es lo que usted tiene? ¿Qué ministerio es? O sea, ¿cómo subir la bandera del ministerio de la reconciliación? ¿Cómo decir que yo estoy reconciliado con Dios y yo no puedo hacer honor a una impartición que yo recibo como hijo de Dios y como iglesia de Cristo? Sería bueno que nos analicemos, porque yo no voy a hacerle cuentos, aunque aprendí a hacer cuentos en la universidad, pero yo no vine aquí a hacerle cuentos. Si la iglesia ha recibido el ministerio de la reconciliación y somos incapaces de reconciliarnos nosotros con nosotros mismos, hay impío en el grupo. Diga aleluya, aunque sea, aunque el silencio es más elocuente que la palabra, plantea la filosofía. De manera que la verdad de nosotros con la reconciliación es que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo que tenemos el ministerio de la reconciliación? ¿Y dónde que lo tenemos? ¿Dónde que está? Y nosotros somos los rebuceros, y nosotros somos los que provocamos problemas,
Y nosotros somos los que prendemos el fuego. Pero Dios santo, ¿y qué será esto? Y no se lo diga a fulana, no se lo diga a fulano, que esto se coge fuego. Ándale suave y mira a ver cómo tú le hablas, porque fácilmente se enciende. O sea, y somos predicadores, somos iglesia, y vamos a tapar el cielo, dice. Y entonces dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esto? En el 1 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hay gente que te están preguntando en la iglesia, ¿para qué Dios me llamó? ¿Y qué Dios ha depositado en mí? Aquí dice que tú tienes, porque tú eres iglesia y estás sobre la iglesia, el ministerio de la reconciliación. O sea, que tú estés en capacidad de reconciliar a la gente con Dios y reconciliar a la gente entre ellos. Interesante. Y yo creo que esto tenemos que hacerlo familiar. Esto tenemos que hacerlo familiar. Porque es necesario también que nosotros confrontemos en los círculos donde nos movemos. Nosotros nos confrontemos unos a otros en los círculos donde nos movemos. ¿Cómo es que tú tienes el ministerio de la reconciliación y tú promueves el odio y el pleito entre hermanos? O sea, tenemos que aprender a confrontarnos con la palabra para que pueda producir efecto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dice que no se lo estaba tomando en cuenta, no dice que no tenían pecados, porque de eso estamos claros. Y si alguno dice que no ha pecado, entonces dice que Dios es mentiroso. Establece la escritura, porque todos los que estamos aquí fuimos rescatados del mundo y teníamos dos pecados que nos marcaban: el pecado original que heredábamos de Adán y de Eva, y el pecado que cometimos a partir de que tenemos uso de razón, y éramos esclavos del pecado, y tenemos una herencia pecaminosa que todavía sigue en la naturaleza concupiscente, pero ya no la obedecemos. Aleluya. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No se lo estaba tomando en cuenta porque Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y como Él estaba cargando el pecado de la humanidad y Él pagó por ese pecado, Él no le cobra a la gente por lo que hizo si la persona se arrepiente y se lo entrega a Él. Ahora, si la persona no se arrepiente, tiene cuenta pendiente. Y todo el que tiene cuenta pendiente, ¿qué es lo que debe hacer? Pagarla. Y dice el lenguaje popular que dice: el que debe paga o ruega. Ya usted sabe, mire por dónde anda la cosa. Entonces Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios con el propósito de justificarnos y declararnos libres de culpas, porque Él llevó la culpa. Él no te está tomando en cuenta tu pecado, y si te lo toma en cuenta, fracaso, porque en el juicio todos seríamos culpables. Conscientemente nuestra conciencia nos dice que somos culpables, y el pecado trae culpa, miedo y vergüenza, según el Génesis. Entonces no hay de otra. Cristo lo llevó, nos hizo libres del pecado, y yo no siento el peso del pecado porque Cristo lo llevó. Entonces no me lo toma en cuenta. A partir que nos arrepentimos, Él no nos toma en cuenta a nosotros todo lo que le hicimos y lo que hacemos mientras servimos al Señor continuamente. Nos arrepentimos. Por eso se habla de la santidad progresiva. O sea, nosotros tenemos que entender que continuamente tenemos que bajarnos delante de Dios para que el Espíritu de Dios haga el trabajo en nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un encargo sobre ti. Y la pregunta hoy sería: ¿estás en capacidad de cumplir el encargo? ¿Estás en capacidad de ser mensajera de aquello que tú has recibido? Si lo hemos recibido, entonces deberíamos estar en capacidad
de ser mensajero de eso que hemos recibido. ¿Hasta qué punto estamos haciendo honor al ministerio de reconciliación y a la palabra de reconciliación? La cosa medio se complica a veces, porque nosotros no hemos entendido cuál es mi responsabilidad y cuál es la de Dios. Y alguna gente están culpando a Satanás y al infierno de todo, y en el juicio solamente se va a condenar a Satanás y a los demonios, solamente, porque si ellos son culpables de todo, usted tiene una responsabilidad también, y es abrirle paso. Si usted le abrió paso, usted es responsable. La pregunta sería, ¿qué espíritu está operando en nosotros? Respuesta lógica, el Espíritu de Dios, porque somos iglesia. Ahora, si no somos iglesia, el Espíritu de Dios no es el que está operando en nosotros. Y entonces, el Espíritu de Dios nos ha encargado el ministerio y la palabra de reconciliación, porque ya nos hemos reconciliado con Él y somos ¿qué? Nueva persona, nueva creación del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a ir corriendo de la iglesia? No. Este es el hospital. Hoy arrepiéntete y no te muevas de aquí. Si estás siendo convencida por el Espíritu Santo, si estás siendo convencido por el Espíritu Santo, porque este es el lugar apropiado para los rebeldes delante de Dios. O sea, el mejor lugar es este. Aunque la gente, algunos vienen a ver cuando lloramos y cuando pedimos perdón a Dios y cómo nos ponemos, pero yo no vine a verlo a ellos. Yo vine a ver a Dios, quien se ha entregado por mis pecados y que ya no me toma en cuenta mis pecados y que me hace libre. Entonces, ¿qué debe promover la iglesia? ¿Qué deben promover los miembros de las iglesias? ¿Qué deben promover los líderes de una congregación? ¿Hasta qué punto una congregación puede estar fuera de la gracia de Dios y no sea dirigida por el Espíritu de Dios? ¿Hasta qué punto? Al punto de que los congregados sean capaces de alterar el orden espiritual, generando odio, rechazo, comentarios fuera de tono de las personas y creando odio, pleitos, rencores. Al final no está el que llega, que no conoce a Dios, y es bueno que lo sepan, no subestimen a nadie, ni a los inconversos, ni nuevos creyentes, ni gente que no es líder. No subestime a nadie, que la gente se da cuenta, la gente percibe, la gente sabe. No subestimen, arregle su cuenta, que nosotros estamos llamados a promover la reconciliación, y si no lo hacemos, no somos iglesia. Somos congregado peligroso, porque en una congregación, un congregado que promueve pleito entre hermanos y discordia entre hermanos es peligroso. ¿Por qué? Porque la gente que viene aquí viene como entregarse, cierra hasta los ojos. La gente cuando va a la iglesia cierran hasta los ojos. ¿Qué significa eso? Que se entregan, están en confianza y están tranquilos. Y entonces aquí le sale un falso hermano. Esos son los más peligrosos. Y uno viene a la iglesia buscándose la palabra de Dios y hay alguien que está esperando para robarle, para matarlo, para destruirlo, para decir cosas que pudieron ser verdad en el pasado, pero que hoy ya no es. Y entonces, hoy el depósito que nos han dado de la reconciliación. Y si no hacemos honor a la palabra y a lo que está establecido, es sumamente peligroso para nosotros. Pero estamos aquí y a esto hemos venido, a escuchar la palabra y a ser confrontados para tener una mejor vida. Nuestra congregación necesita reconciliarnos unos con otros, y necesitamos abrirnos a la paz,
aún con los congregados, para dispensarle un buen trato a la gente. Si estamos reconciliados con Dios, somos hijos de Dios y se ha impartido sobre nosotros el ministerio de la reconciliación, y la palabra que debe estar en nuestra boca es sobre la reconciliación. Si la iglesia es portadora de reconciliación, debería ser un ente de reconciliación con Dios y con los hombres. Y es una pregunta CP, individual. ¿Eres tú un ente de reconciliación o tú eres un ente de discordia? ¿Cuántas veces has sembrado cizaña contra alguien en vez de dar paz? La autoridad de la iglesia viene dada en la medida que vivimos la palabra. Aleluya. Si no vivimos la palabra, no tenemos autoridad, porque lo que hace que tengamos autoridad es que vivamos la palabra. Así que tenemos que revisar nuestras vidas, nuestro comportamiento frente a la luz de la Escritura, porque quizás como congregación no tengamos autoridad, porque posiblemente nos hemos dejado influenciar de los congregados. Y la Escritura nos va a guiar para nosotros modelar en la sociedad, para ser ejemplo a la sociedad, porque nosotros tenemos lo que la gente necesita. ¿Qué necesita la gente? La gente necesita a Cristo. La gente necesita amistad sincera. La gente necesita personas que lo toleren. La gente necesita que se le acerquen, no por lo que es, sabe o tiene, sino porque es un ser humano valioso delante de Dios, que tiene necesidades físicas, emocionales y espirituales, y que usted puede de alguna manera acercarse para no condenarlo ni juzgarlo. Si no entramos en esa dimensión, nos quedamos atrás. La iglesia debería ser ejemplo a la sociedad a partir del conocimiento de Dios y la manera en que vivimos la palabra, porque eso nos va a dar autoridad personal, autoridad individual y autoridad colectiva como iglesia. Si no, al final no somos lo que decimos que somos, y cuando yo digo que soy algo pero no soy, entonces yo soy hipócrita. Yo puedo tener doble vida o doble moral, y lo que el Señor ha dicho y me ha enseñado es que yo sea una persona que ande en la verdad, que sea humilde y que sea sincero. Eso es lo que establece. Ahora, Jesús se refiere, el evangelista Mateo recoge en la cátedra de Jesús y se refiere en el capítulo 5, versículo 23, se refiere a una expresión muy interesante que la gente maneja al dedillo y que hoy solo vamos a compartir el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Le dice un concepto muy interesante, porque la ofrenda no solo es económica, sino todo aquello que damos a Dios. Pero igual, la ofrenda económica, la gente ofrenda económicamente por dos razones: porque quiere impactar a los humanos con lo que dona, y dos, porque quiere agradar a Dios, y como no tiene algunos medios, lo que hace: Señor, de lo que yo tengo voy a llevar. Y entonces la Escritura dice que el que odia, el que no está reconciliado con sus hermanos, el que es impío, la iglesia no debería recibir la ofrenda. Oiga lo que dice, léalo. Cuando la gente va a ofrendar, tiene que haber alguien ahí preguntándole: ¿cómo tú estás con Dios? No hacemos eso, pero debería ser. ¿Qué le dice? Llévatela. O déjala ahí.
pero no la eche, porque si tú lo vas a hacer para que Dios la reciba, tú no estás en condiciones de que Dios la reciba. Oiga eso. Y hasta la Santa Cena come la gente porque no han leído a Corintios y se le queda el pan atravesado donde tienen el hermano ahí, que no hay manera, el hermano, el familiar, y ese pan ni baja y ese vino se queda ahí. Hay que leerse a Corintios para poder entender ese principio, pero un día esto se lo explico, no se vaya por ahí hoy. Pero lo que está diciendo la Escritura hay que déjala ahí y ve, ponte en orden y luego regresa, y cuando te sienta en capacidad, entonces la echa, si tú quieres que el Señor la reciba. Y esa ofrenda puede ser hasta una alabanza, por si acaso, porque hay gente que creen que lo que que es lo que más alaban. Ay, Dios mío, esa hermana. Sí, así mismo. No la siga, Pero en la casa de Dios tenemos que alabar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿está el Señor recibiendo esa alabanza? No lo está recibiendo. Porque tenemos que organizarnos, tenemos que restaurarnos. Porque el Señor tampoco, tú no eres ciego, la gente no es ciega, pues tampoco el Señor es ciego. Él sabe lo que hay y Él dice, lo que tú sembrares, eso va a cosechar. Así que hoy es un buen día para alabar al Señor. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está en el camino. Dice, apresúrate a ponerte de acuerdo con tu adversario. Es un trabajo que hace los jueces de paz. El juez de paz está llamado en primera instancia a hacer ese trabajo, pero antes de llegar al juez de paz te encontraste con el pastor, te encontraste con un anciano, te encontraste con alguien. Cuéntale que tú tienes una situación y trata de resolverla. Trata de resolver eso, pero hazlo rápido, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. Se da la sentencia y te manden a la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces aquí el Señor está hablando con la gente que lo escuchaba y le enseñaba a ser persona pacífica, a ser personas que busquen arreglo, que se ponen de acuerdo, que firman tratos, que firman para pagar deudas. Sí, te lo voy a pagar mensual, sí, un pagaré, mira, te firme ese, y le pone la fecha. Sí, vamos a ponernos de acuerdo. Pero la gente prefiere ir a los tribunales. Y creo que cuando estén en la escuela bíblica, los que vienen y los que no vienen van a venir, que en la escuela bíblica estén trabajando el tema, va a aparecer cómo los hermanos iban a la justicia ante tribunales ordinarios antes de buscar en la congregación salida a los problemas. Y entonces el apóstol Pablo lo llama considerablemente a la atención. Jesús está llamando personas, nos está llamando llenos de pecado y de maldad para hacernos personas perdonados, pacíficos y capaces de buscar ayuda, de ponernos de acuerdo, de reconciliarnos y de pasar cosas por alto. La iglesia, desde un principio, el Señor la pensó así, como una institución donde los hermanos resuelven sus cosas entre ellos porque son hijos de Dios en las congregaciones. Pero mucha gente no lo prefiere porque hay gente que ocultan su realidad y entonces no saben que se va a hacer evidente. Pero deberíamos resolver nuestros asuntos entre nosotros, y no es pecado ir a un tribunal ordinario, no lo es. Sin embargo, Jesús está diciendo, ponte de acuerdo, trata de resolver tu situación sin tener que llegar a los tribunales ordinarios, porque ellos tienen una manera diferente
y tú que no, ahora te resiste, después que llegó al tribunal, ya llegó al tribunal. Y allá va a tener que pagar hasta el último centavo. Dice, ponte de acuerdo. Y eso es inteligencia. Eso es tener inteligencia doble, inteligencia múltiple. Porque él es capaz de admitir que hay una situación y que debemos resolverla. Y si se puede resolver sin tener que llegar a más allá, que se haga. Ahora Jesús está tocando dos puntos importantes. Primero, no estás en orden delante de Dios y Él no va a recibir lo que dé o hagas. Y lo que des o haga lo está haciendo, pero no para Dios. Aunque el mundo se vaya abajo y aunque los demonios huyan. ¿Por qué? Porque al final tú le vas a decir, Señor, pero yo reprendí demonio en tu nombre. Él te va a decir, oye, yo no sé quién tú eres. Porque no se trata de eso. Se trata de tu vida. ¿Cómo estás? Primero y luego, ¿qué puedo hacer? Por eso necesitamos sanar, necesitamos ser libres antes de servir. Porque el efecto en términos espirituales no es el mismo cuando servimos, cuando ministramos, pero nosotros estamos lejos de Dios. Aleluya. Si la iglesia es portadora de la reconciliación, debería ser un ente reconciliador, tanto con Dios y con los hombres. Y una de las cosas que nos va a identificar como iglesia es que estemos en capacidad de reconciliarnos y de reconciliar a otros. Aleluya. Aleluya. Ahora, hay unos nudos en las reconciliaciones. Me gustaría señalarlo ligeramente hoy sobre puntos específicos que son sensibles a la hora de reconciliar. Hay una expresión bíblica muy interesante que dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, y la gente todo el tiempo me ha estado preguntando cómo yo puedo amar a mi enemigo. O sea, la Biblia me está pidiendo demasiado. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Según el contexto bíblico, yo amo a mi enemigo no cuando le caigo atrás para besarlo y abrazarlo, sino cuando él tiene necesidad y se acerca a mí para que yo lo ayude. ¿Alguien está aquí hoy? Y entonces cuando él se acerca, yo digo, esta es mi oportunidad. Y como yo soy un ente reconciliador, yo soy un hijo de Dios, yo voy a aprovechar para servirle. Porque él viene donde mí, que tiene una necesidad. Si usted le cae atrás a su enemigo, lo único que él va a hacer es defenderse de usted, porque usted le cayó atrás. No, espere que él venga. Espere que ella venga. Y va a venir a decirle que tiene una necesidad, que tiene un problema, y usted lo va a ayudar. Eso es amarlo. ¿Quién se va a reconciliar con un enemigo? No, porque si es enemigo, usted no se va a acercar. Ahora, él va a ir, ella va a ir donde usted, y ese día usted tiene que aprovecharlo para servirle. Y ese es el concepto bíblico de amar a los enemigos. Aprovechar que tiene una necesidad, que tiene una situación, y usted lo va a asistir. Y ahí hay un nudo, y la gente vive siempre preguntando, pero hay que, si es enemigo, la Biblia que me está diciendo. No, hay que entenderla, las Sagradas Escrituras. Y el segundo punto es reconciliarnos con el que quiere, porque no siempre la gente quiere reconciliarse. Y si una gente no se quiere reconciliar conmigo, ¿cómo yo lo obligo? Voy a compartir con ustedes un texto en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7. No me voy a meter ahí porque ese texto lo vamos a analizar cuando estemos hablando de un principio del reino que se llama el principio de la sexualidad. Pero ahora lo voy solamente a leer en el contexto para que ustedes vean que también aquí hay un nudo interesante. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 10 él dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. El apóstol Pablo utiliza esa expresión cuando él está citando a Cristo, o cuando no lo está citando, sino que lo está diciendo él. Aquí él dice, yo no estoy citando ya los escritos de Cristo, el discurso y la cátedra de Cristo, sino
que eso se lo estoy enseñando yo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino la clave de la reconciliación, sino que a paz nos llamó Dios. Está diciendo, y eso se lo voy a explicar después, qué significa cuando una pareja quiere estar con el otro, porque querer estar con el otro, no, ay, no me abandone, mi amor, no. Eso es que haga lo correcto y que se someta a la regla. Eso es querer. No, que es cristiano, sí, pero hay muchísimo impío en las iglesias, es incrédulo, y Pablo se está refiriendo fuera. Y entonces le dice, reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa. Ahora, si ella no quiere o si él no quiere, aquí hay una situación. ¿Qué hago, Señor? Bueno, por ahí hay creyentes que le están diciendo, ve y tráela a la fuerza a la casa. Eso no es bíblico. Quítasela al marido que ella ama y quiere estar, y tráela para que sea tu esposa. Eso no es bíblico. No inventen. La Biblia lo que está diciendo aquí es que si ella no quiere o él no quiere, Dios no te llamó a ser esclavo, sino que el Señor te llamó a paz. Y no hay paz cuando tú quieres obligarme. Y dicen en la calle que lo más difícil que hay es un matrimonio obligado. Eso es lo que se dice. Ahora, la escritura, nosotros debemos irnos por la escritura. Y aquí hay, eso es uno de los nudos. Y la gente siempre pregunta, y entonces, ¿y si no quiere, qué yo hago? No quiere. El Señor te está diciendo que tú no deberías obligar a nadie para que esté contigo, sino que las relaciones son de amor, de tolerancia, de perdón, de reconciliación. Y en el extremo dice, pero Dios te llamó para que tenga paz, no para que tú le impongas a la gente lo que tú quieres. Ese es mío si no es de nadie. Oye, ese lenguaje no es de fe ni es de gente que sirve a Dios, porque los que sirven a Dios tienen una relación responsable y no someten a la mala a nadie que no quiere. Y entonces el apóstol Pablo te dice dos cosas: a libertad te llamó Cristo, y a paz te llamó el Señor. Puntos importantes. Entonces, ¿qué? Vamos a por cualquier causa decirle a la esposa que ya se acabó. No, dice reconcíliate con ella. Es lo que dice, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu esposo. Te manda a reconciliar porque entre los dos tienen una relación que se puede salvar, se puede restaurar. Y ese es el lenguaje de la escritura, que Dios quiere que el matrimonio sea para siempre. Pero si uno de los dos no quiere, no te sienta culpable que no va contigo. Por la razón que sea, alguien no quiere estar contigo. Entonces déjalo ir, déjala ir. ¿Que va a dejar de orar? No, sigue orando. ¿El Señor puede traerlo? Gloria a Dios, claro que sí, pero el Señor te está diciendo en la palabra que no lo obligue, porque ese no es el estilo de un hijo, de una hija de Dios. Desde un principio, la revelación escrita nos está trayendo ciertos compromisos. Y pasa el asunto familiar. Pasan muchas cosas en la familia. Y todo el que tiene familia sabe que en algún momento ha pasado algo con algún hermano. Y algunos hemos tenido problemas con nuestros propios padres. En algún momento. No todos, pero algunos sí, ha habido un nudo. En mi caso personal, con mi mamá, 2 veces hemos estado en situación. Y uno tiene su experiencia, o sea, nos hemos reconciliado. Con mi papá biológico, un tema de siempre, un solo, pero de todos los años del mundo. Pero en su momento también uno tiene que reconciliarse, porque ¿cómo se vive
con un familiar atravesado. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 cuando escribe la carta a los Efesios? ¿Qué él dice? Él dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. O sea, tanto los padres como los hijos han hecho cosas, y usted va a estar en una misma casa con mamá, con papá, y entonces van a tener un problema, y usted va para la iglesia y ella, que no es creyente, se queda orando por ti, como que ay, Señor, él está yendo a la iglesia, mira a ver lo que puede pasar. Hoy puede ser un buen día para que tú le hables, porque cuando viene de la iglesia viene más rebelde, y lo bueno es que son líderes algunos. Entonces, tanto papá como mamá tienen que cuidar a los hijos y los hijos a los padres. Yo puedo honrar a alguien que yo no lo perdone y que no sea capaz de reconciliarme con él. ¿Puedo honrarlo de alguna manera? No puedo. ¿Qué nos hacen los padres a nosotros? Cosas comunes que ustedes bien conocen. ¿Y qué le hacemos nosotros? Cosas comunes que se conocen también. Difíciles, algunas, otras ligeras. ¿Pero qué? ¿Viviremos todo el tiempo con papá y mamá atravesados? Hay un principio que se establece para el tiempo de la gracia, y es que el evangelio, la palabra, establece que va a reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Así que con tan solo usted reconciliarse con Dios, sobre usted está esa palabra flotando de que usted debe reconciliarse con papá y con mamá. Porque cuando usted conoce el evangelio de la gracia, o ellos conocen el evangelio de la gracia, viene acompañado de la reconciliación con los padres. Eso viene ahí en el paquete. Y a la hora de predicar y promover el evangelio deberíamos ver eso. Igual cuando me tocó a mí, imagínense, predicando la vida entera y hablando de la escritura, y él me abre los brazos y me dice: haz lo que tú quieras, yo estoy aquí. ¿Qué le digo? ¿Sigue tu camino? No, papá, no es así, no, eso pasó, ya pasó, hasta aquí llegó y se acabó. Ahora, ¿ve él en mí el evangelio en el trato? ¿Qué hacemos algunos hijos? Y esto lo viví y lo he vivido con familiares, ancianos cercanos, que llorando me han dicho: pero mi hijo siempre que se encuentra conmigo me repite lo mismo, y yo sé que lo hice mal, pero ¿qué puedo hacer ahora si ya eso pasó? O sea, oiga, estoy hablando de gente inconversa muchas veces, que lo hicieron mal, están arrepentidos por haberlo hecho mal, y los hijos no abren el corazón. Y si se acercan, aprovechan cualquier coyuntura para repetirle lo mismo. O sea, que yo gano con decirle a él lo mismo siempre que lo vea. Entonces al final no hay amistad, no hay reconciliación y no hay perdón. Tenemos que pasar por alto eso y se acabó. Duele, bueno, a cada quien le duele lo suyo, y el nivel del dolor es individual para cada quien, pero vamos a soltar. Me pasaré la vida entera en eso, y siempre que me junte con él le voy a repetir lo mismo. Lo hiciste mal, ¿dónde estabas? ¿Por qué lo hiciste así? Qué duro tú eres. O sea, ¿tiene sentido? ¿Es reconciliación eso? No, Señor, eso es perdón, tampoco lo es. Entonces hay un llamado de la gracia y del evangelio para que los padres y los hijos se reconcilien como parte del paquete.
que trae la gracia y el evangelio. Necesitamos que los padres sean flexibles con los hijos y que no lo provoquen a ira. No sea un padre que maltrata a los hijos verbal y físicamente. Eso es maltrato. Y eso se te suma en cualquier tribunal, eso se te anota. Y se anota más en el corazón de tus hijos. Cada palabra que le da que duele, cada vez que hiere su estima, y cada vez que lo maltrata físicamente, y cada vez que te sube encima de él para doblegarlo. Tienes que cambiar el método. Eso se marca en sus emociones, y en algún momento, cuando adulto, llorará frente a un terapeuta, frente a un pastor, frente a un líder, un anciano que puede escucharlo, va a llorar diciendo el maltrato que recibió de su papá estando en la iglesia y que le daba con la Biblia. Pipo, arrepiéntete, mira, y le tiraba la misma Biblia, con la misma Biblia le daban. Entonces eso se va a marcar ahí. Pero le dice a los hijos: no, pero ustedes tampoco abusen de sus padres, no, tengan buen comportamiento, no lo provoquen. O sea, le da a cada quien, porque los padres también son sensibles y no podemos dañarlos, ni dañarnos nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Yo tuve la dicha de tener mis hijos ya adultos, no lo tuve cuando era muchacho, y eso me ayudó porque ya antes había sido formado acerca del concepto del maltrato, y mis hijos lo pude disciplinar sin tener que subírmele arriba y majarle la cabeza y sacarle la sangre mala. No tuve que entrar ahí, porque el problema no era de ellos, el problema era que ellos me provocaban a mí. Y entonces quien tenía que manejar su ira era yo. ¿Alguien está aquí hoy? Ah, bueno, pues yo la aprendí a manejar y entonces nunca le mordí una oreja. Aunque yo vi muchas cucharas rotas, de esa cuchara grande de cocinar. Yo vi muchas rotas. Estamos en una época diferente. Ahora tenemos que aprender a perdonar a papá, tenemos que aprender a perdonar a mamá, y mamá y papá tienen que tolerarnos. Ahí hay un nudo en esa reconciliación, pero yo no voy a vivir con mi papá en la casa con odio, ni tampoco le voy a llevar mis hijos a mi papá con muchísimo odio. Y que no, eso son palabras mayores. Permítame compartir con ustedes un último texto. Y lo que quede, como nos vamos a volver a ver, que hoy no es el último día, y si fuere no vamos, y allá no es necesario que yo le predique, porque ya están ready. Pero si nos volvemos a ver, aquí nos vemos y podemos seguir. Ahora, el lenguaje del evangelio, y eso quiero que se lo graben en la cabeza, el lenguaje del evangelio es de reconciliación, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está trayendo cuando nos habla del pueblo de Israel y de los gentiles. Nos está trayendo ahí a que el lenguaje de nosotros debe ser de reconciliación. Cambie su lenguaje. Usted tiene que cambiar el lenguaje. No que yo tumbo, que yo viro, que yo te parto en dos. Ese no es el lenguaje de los hijos de Dios. Que yo te desbarato, que yo te desaparezco, que tú no me conoces, que tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer. Ese no es el lenguaje de un hijo de Dios. Congregado peligroso, que es el concepto de la policía. Está fuertemente armado y es un individuo peligroso. Donde usted lo vea, corra, y después que corra, llame. Aunque ande desarmado, es sumamente peligroso. Anda fuertemente armado, y es peligroso. Así que cambie su lenguaje, cámbielo. El lenguaje de fe es diferente. ¿Okay? Usted da vida cuando habla, no hiere la estima. Su lenguaje no es: yo no sé hasta cuándo voy a estar contigo, pero yo sé que un día yo me voy a deshacer. O sea, no hiere estima, no menosprecie, sino dele palabra a la gente que sean de fortaleza. El lenguaje del evangelio es diferente. Tenemos que aprender el evangelio para poder tener un lenguaje
de fe conforme al Evangelio. El apóstol Pablo nos está llevando en el 2:12, nos está llevando a un lenguaje de la palabra de fe de un creyente, y usted lo observa aquí, que continuamente está diciéndonos cuál fue el propósito de Dios, tanto para Israel como para la iglesia. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa es la primera idea. Y marque eso. Nosotros estábamos sin Cristo. No teníamos a Cristo. No teníamos esperanza, no estábamos arrepentidos. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas. Ni sabíamos nada de Israel, ni conocíamos las promesas y los pactos con Israel. No sabíamos nada de eso. Porque estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era yo. Yo no me puedo creer la gran cosa hoy, porque ese era yo. Usted no debería creerse la gran cosa hoy, porque ese era usted. Y si algo ha pasado en usted, lo ha hecho Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. ¿Pero cercano a quién? A Dios. Y de paso nos ha hecho cercanos a Israel, porque el plan del texto es llevarnos a entender que ambos necesitamos al Señor y que somos uno ya en Cristo. Que esa es la idea que quiere traernos el apóstol Pablo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y cuando usted vea la palabra reconciliación, no se le olvide que está muy ligada al concepto de amor y al concepto de paz. El Señor es nuestra paz. Y si usted no tiene paz, usted necesita a Dios. Y yo en algún momento no he tenido paz, y esa es la verdad, pero el Señor me ha dado paz. Que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso es lo que hace la reconciliación, que quita la pared intermedia, lo que te separa a ti de mí y a ustedes entre ustedes. La reconciliación quita la pared, quita lo nublado, quita lo oscuro, lo que divide, lo que impide que fluya. Con una pared por el medio, ¿cómo fluye? Imagínense en una pareja, si ella la quitara, si él la quitara, entonces estamos siempre, ¿no? Que si tome la iniciativa. Los más inteligentes son los que toman la iniciativa. No siempre el que toma la iniciativa es el culpable ni el que provocó la situación, sino el más inteligente. Yo voy a acabar con esto, y hasta aquí llegué. Aboliendo en su carne las enemistades. Oiga eso. Cada clavo del soldado romano, y esto es a veces del Evangelio, pero es un principio de vida en la gracia, el sacrificio de Cristo, y que no podemos pasarlo por alto ni dejarlo de mencionar. Cada clavo, cada latigazo que recibía, se abolía la enemistad. Y ahora usted quiere ser enemigo mío. ¿Y para qué? Si ya el problema entre nosotros lo llevó Cristo, que fue lacerado, molido, herido, y para completar le abrieron el costado con la lanza del soldado romano. Aleluya. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y cumplió con la ley, para que ya la ley de Moisés y los ritos de la ley no sean parte de la dinámica, sino que sea Cristo. Él cumplió, no abolió, sino que cumplió con la ley. Y se llevó las enemistades que había entre el pueblo gentil y el pueblo judío, y nos da una nueva esperanza. Aleluya. Aleluya.
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y ahora suelte Israel, pero está hablando de nosotros. Nosotros nos ha reconciliado en un solo cuerpo, que es el concepto de pueblo de Dios y de iglesia de Cristo. Somos iglesia de Cristo, entonces somos un pueblo representado en un cuerpo, en la armonía de los miembros de un cuerpo físico. Somos el pueblo de Dios y Él nos ha reconciliado y nos ha hecho uno solo. Si alguien no quiere ser uno contigo, hay problema, porque eso vino en el paquete, que seamos uno en Cristo, una solamente, unidad del Espíritu, unidad de propósito, unidad en la visión, aunque tengamos diversidad de pensamientos. Haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo que mató fue las enemistades. O sea que ya las enemistades están muertas. Si alguien las revive, ese es su problema. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Para todos vino a traer las buenas de paz. Voy a cerrar hoy para que nos podamos volver a ver. Los hijos de Dios debemos promover la reconciliación entre los seres humanos, porque está sobre nosotros el ministerio y la palabra de la reconciliación. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que cambiar nuestro nivel de lengua e incorporar en nuestro modo de hablar acerca de la paz y la reconciliación, porque esto es parte de lo que hemos recibido. Si los hijos de Dios obedecen la palabra y lo hacen de manera consciente y voluntaria, deberíamos hacer un análisis introspectivo para saber realmente qué área de nosotros hoy tenemos que llevarla para sacrificarla para agradar a Dios. Señor, gracias en el día de hoy. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Reconocemos que somos duros en el lenguaje, que somos duros en el trato, que a veces no manifestamos amor y que lo menos que estamos pensando es reconciliarnos porque tenemos mucho dolor. Pero tú eres nuestro sanador, tú eres misericordioso y tú allanas el terreno para que nadie se tuerza. Tú eres el que endereza lo torcido en nosotros. Tú eres el que nos da paz. Gracias, Señor, porque nos da la sabiduría, el entendimiento y la fuerza. Nos da la capacidad para nosotros perdonar y ser capaces de restaurar relaciones en paz. Cambia mi lenguaje por una palabra de reconciliación, de amor, por una palabra que afirme el corazón de la gente que me escucha, que no dañe su estima y que mi vieja naturaleza no se subleve a los principios del reino, sino que esté sometida por tu misericordia, Señor. Gracias porque renueva esta casa, porque abre los cielos a favor y porque tú sanas las relaciones de nosotros, de uno con otros, y porque estamos en capacidad de restablecer la confianza, aun cuando estamos conscientes que en algún momento nos hemos rechazado, ignorado, menospreciado o hemos sido duros personalmente los unos con los otros. Gracias porque tú lo haces. Honor y gloria en el nombre de Jesús.